dos cámaras, entonces me está como trabando un poco. Vamos a ver qué tal. Creo que sí está bien. Hay un poco de lag, pero así no se puede hacer mucho. Vamos a empezar entonces de Sí. nuevo. Ahora sí. Hola, compas, espero que estén todos bien. Aquellos que están viendo esto en vivo, que acaban de experimentar todas los problemas técnicos que nosotros también. Y a la gente de YouTube, bueno, pues bienvenidos al en vivo. Hoy vamos a hablar sobre Argentina, vamos a hablar sobre cómo es el sistema electoral y sobre, bueno, la situación actual sobre los candidatos y lo que estos pueden representar para Argentina. Estamos con Paco Vides, un camarada de Argentina, que ya de hecho ha estado en otros en vivos, que ahorita podemos hablar sobre eso, hablando justamente sobre esta tercera ronda, ¿verdad? Que a todos nos ha sorprendido. Creo que todo Hispanoamérica está pendiente, ¿verdad? De lo que está pasando a nivel de Argentina, ¿verdad? No solamente a nivel social, económico, electoral, creo que específicamente por la figura de Milei, ¿verdad? Una de esas figuras que creo que podemos asociar a estos candidatos de perfil extravagante, ¿verdad? Que llama mucho la atención de los medios y de tener o todos los medios en contra o cosas así, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar, ¿verdad? Sobre esto. Como le había dicho antes, a mí me parece que el sistema electoral argentino es bastante sui generis. Por lo tanto, le voy a pedir a Paco, digamos que ya es un recurrente del canal, siempre lo vemos en comentarios, ya lo hemos tenido en otros envíos. Que bueno, si quiere se presenta y nos dice un poco, bueno, cuáles son, o sea, ¿qué nos podrías decir sobre cómo funciona el sistema electoral de Argentina, qué son las PASO, porque hay dos vueltas, así que adelante, el espacio es tuyo. Tenemos que recordar Ahí que... desactivé la cámara, pues se estaba cortando. Ok. Sí, a ver, nuestro sistema, yo no soy ningún experto en nada, no soy abogado, no sé específicamente de cómo es la Constitución, pero por lo que es mi experiencia en el país, el sistema se separa en lo que podríamos decir tres vueltas. La primera, que es lo que nosotros llamamos paso, que no importan para nada, su única función es resolver conflictos internos dentro del partido. Eh, entonces, por ejemplo, en el caso de Unión por la Patria, que es la alianza de Massa, ellos tenían dos candidatos, Massa y Grabois. Massa representando el ala más derechista, quizás republicana, y Grabois representando el ala más, no tanto progresista, tipo, sí es progresista Grabois, pero también más, no sé si de izquierdas pero, pero sí, más de izquierdas. Grabois sacó, no me acuerdo si un 4 o 5 puntos y Massa ganó de lejos porque a Grabois solo lo apoyaba como la parte más joven y de izquierdas del peronismo, mientras que Massa tenía como el apoyo de Cristina y y de Alberto inclusive. Entonces era una figura más importante. Eh, entonces, específicamente para como una especie de sondeo obligatorio o de encuesta obligatoria en el caso de que no haya internas dentro de los partidos y en el caso de que sí haya internas dentro de los partidos, se resuelven. En el caso de Unión por la Patria fue, bueno, Massa y Grabois, en el caso de La Libertad Avanza fueron lista única, no hubo interna dentro de La Libertad Avanza. Y en el caso de Juntos por el Cambio, que ahora no sé si se llama Juntos por el Cambio o Juntos nomás, pero eso estaba Bullrich, que fue la que ganó, y había otro que es Larreta, que es ahora mismo el gobernador de la ciudad de Buenos Aires. Para los que no son de Buenos Aires también es complicado entender cómo se administra la provincia y la ciudad de Buenos Aires, que son territorios administrativos diferentes, y es todo un quilombo, pero a efectos prácticos es eso. Después está la segunda vuelta, que en la segunda vuelta puede ser la última, ya esto en la segunda vuelta lo que sí es obligatorio lo que sí es obligatorio, lo que sí es permanente, es la distribución de diputados y senadores, porque nosotros tenemos un sistema bicameral, y las provincias que tienen elecciones al mismo tiempo que las elecciones nacionales. Y eso depende. Hay provincias que tienen elecciones en otro momento del año y provincias que las tienen conjuntamente en la segunda vuelta.
o lo que sería una primera vuelta, estrictamente hablando, no sé muy bien cuándo se puede hacer la diferencia. Y después está la tercera vuelta que vendría a ser el balotaje. Si un candidato sacó menos, creo que es del 45%, y menos de una diferencia, y no me acuerdo cuál era específicamente la letra, diferencia del 10% con el segundo, se va a balotaje. En el balotaje solo quedan los últimos dos y se hace eso. El resto de votantes que votaron a las otras fuerzas van para los dos más votados. Ok. Y también quería hablarte sobre eso mismo que has mencionado, digamos, parte de los sui generis, o podría decir relativamente, fueron de los primeros, digamos, que empezaron como en esta línea. ¿Cómo funciona este tema de los frentes electorales? Porque he notado que esa es la tendencia al punto tal de que si no un partido no entra a elecciones en un frente electoral, rara vez pueda competir realmente por un cargo político, ¿verdad? Lo digo por, bueno, todos, frente de todos, ¿verdad? De Frente por la Patria creo que se ha vuelto, ¿no? Pues con todo fue con Alberto. Bueno, el frente de mi izquierda, los trabajadores, que es del trotskismo, de Milei también, o sea, eso, ¿desde cuándo empezó esta tendencia? ¿Qué significa eso para la política en Argentina? ¿Es positivo? ¿Es negativo? Eh, Hablemos un poco sobre eso. Bueno, no sé exactamente cuándo empezó la tendencia, no sé si es algo que empezó ya con las elecciones en su momento, pero yo creo que no, yo creo que fue más como una cosa como progresiva. No sé hasta qué punto está tipificado en la Constitución y cuándo se marca la diferencia entre partido, la organización, tipo como la parte más legal de esto es un partido, esto es una coalición, esto es un frente, no sé si hay diferencia. Yo por lo que entiendo, uno a presentarse a elecciones no se presenta como partido, sino que se presenta como una lista. Entonces, vos presentás tu lista con todos los diputados, todos los senadores, todos los ministros, creo que no. Eh, y todos los gobernadores y vicegobernadores, etc. Eh, entonces, entiendo que también municipios, aunque eso ya no lo tengo muy en claro, no sé cómo es esa parte más legal, pero sí, por un lado los frentes son una realidad. Yo no creo que sea algo inherente al éxito en el gobierno, porque ahora tenemos a la Libertad Avanza, que entiendo que es un partido, al menos ellos no se organizan como frente, al menos no se organizaron como frente, porque ahora con el balotaje, como al necesitar eh, rescatar votos de otras fuerzas políticas, necesitan medio que sí o sí diversificar el discurso. Pero el peronismo, no sé muy bien cuándo empezó con esto de frentismo, no sé si fue después de la muerte de Perón, no sé si fue en el menemismo. Recuerden que yo nací en el 2004, así que hay cosas que no las tengo tan frescas. Entonces, no sabría decir cuándo. Al menos desde que yo tengo conciencia y que más o menos miro la tele y escucho un cacho de política, siempre ha existido algún tipo de frente. No sé si el kirchnerismo ganó las elecciones por allá de principio de los 2000 con un frente o si fue representando al Partido Justicialista. Sé que Néstor le ganó unas elecciones a Menem, algo que mucha gente estaba diciendo que Milei quizás haría, que Menem en ese momento se salió del balotaje. Dijo, yo no entro a competir al balotaje y ganó por default eh, Néstor Kirchner. En este caso, como frentes evidentes, tenemos Unión por la Patria, eh, Juntos por el Cambio o Juntos, porque todas las elecciones cambian el nombre, entonces realmente no sé hasta qué punto se llaman Juntos. De hecho, las elecciones pasadas, Unión por la Patria se llamaba Todos. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, la cosa es que también está el FIT, que es, no sé las iniciales, pero es un frente de varios partidos. La realidad es que se organizan, me parece a mí, que cumple un rol político de
respecto al balotaje y respecto a las internas, de que en caso de que la dirigencia en un frente esté disputada entre dos o más partidos, puede haber una interna y al final un partido se puede quedar con el voto del resto. Aunque siempre también como se presentan en frentes, siempre va a haber ministros que sean de otros partidos, siempre va a haber gobernadores, siempre va a haber municipalidades, etcétera, 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 que va más por otro lado. Por ejemplo, la UCR, la Unión Cívica Radical, un partido histórico de acá de la Argentina, Ujú. en votos reales, en militancia real, tiene casi nada. Pero todavía gana provincias en el interior por un tema más histórico de que gobiernan. Yo personalmente no creo que sea algo específicamente necesario para ganar las elecciones. Como ejemplo está Milei, que si bien no está ganando las elecciones, al menos por lo que no sé las encuestas ahora, Ujú. se estableció como segunda fuerza muy rápido. Y ese no es un Eh, frente. Yo había pero entendido eso, que ese era un frente. creo que sí cumple un rol en la distribución de votos. Ujú. Sí y no, porque hasta realmente no sé si la libertad avanza. eh, Conforma a otros partidos. La realidad es que incluso si conformas otros partidos, la realidad es que la gente vota a Milei. Ujú. Y eso quedó muy evidente en las elecciones provinciales previas a, eh, a, a las elecciones nacionales, que es que eh, los gobernadores de Milei sacaban menos de 2%, Ujú. cuando después en las elecciones nacionales Milei sacó en esas mismas provincias 40 o 50%. Ujú. Entonces, incluso si se presentasen como una coalición, que seguramente después lo terminan siendo, la realidad es que es más un personalismo absoluto a Milei. Hablemos un poco sobre eso, ya para, o sea, ya pasaríamos un poco a la segunda parte de la charla, donde hablamos un poco más sobre precisamente los Yo voy apagando la cámara por si querés hablar, así te escucho. Perfecto. Este, ya que estamos hablando justamente de cuáles son los actores clave, digamos, en este momento para vos, según lo que se ha discutido, digamos, en Argentina. Y claramente, pues Massa, Milei, ¿verdad? Que podemos empezar hablando por ellos. Si se te ocurre, se te ocurre, que podemos hablar de otras personas que parecen importantes para poder entender este momento, pues adelante. Pero empecemos un poco con Milei, ¿no? O sea, de mi parte, o sea, a ver, o sea, desde muy fuera, ¿verdad? O sea, de Argentina. Milei ha sido un personaje recurrente en internet, ¿no? Pero precisamente en el sentido de que él pues es una figura un tanto como un bufón, ¿no? Un bufón de redes sociales que sostiene posturas muy exageradas, ¿verdad? Y yo no voy a ponerme aquí en la posición de, bueno, ¿por qué la gente de Argentina lo vota? Yo puedo entender por qué la gente lo vota y he visto muchos casos donde este tipo de figuras de la farándula, indiferentemente, es más, y este tiene algún tipo de conexión política, pero qué sé yo, en Guatemala, en el mismo Ucrania, ¿verdad? Tenemos que comediantes, ¿verdad? Comediantes así como tal, que solamente que pertenecen a la farándula de ese país, ya les vale de algún tipo de respaldo político, ¿verdad? De confianza política por parte del electorado. Así que no me parece algo fuera de lo común, más bien me parece que estamos tendiendo a eso. Y a nivel mundial, a nivel hispano, pasa eso mucho, ¿verdad? Eh, entonces, me gustaría preguntarte a vos en términos amplios, como, bueno, ¿cuál es el papel que tiene Milei, digamos, en el electorado que ha construido, digamos, esta confianza? ¿Por qué la gente confía en Milei? Digamos, una figura que ha sido... mmm, es que es una figura muy exagerada, ¿verdad? Como que de verdad él busca ser... Yo pensaba que era un acto, o sea, yo todavía pensé que era un personaje, no pensé que fuera realmente como su personalidad, ¿no? A entender. Entonces, me gustaría ver qué opinas vos al respecto, qué se habla en Argentina. Bueno, yo no creo que sea una personalidad porque tiene fotos privadas vestido de traje en la playa. Y eso ya es demasiado. Es demasiado. Me parece que para explicar la figura de Milei, antes de nada, hay que ir a los antecedentes que se fueron gestando económicamente y socialmente
me parece a mí desde la crisis del 2001. Aunque antes, como quizás presentación, la Argentina es un país peculiar. De hecho, hay un premio Nobel, que acá siempre se dice porque es medio gracioso, que hay un premio Nobel que dice que hay cuatro tipos de economías en el mundo. Los países emergentes, los países desarrollados, Japón y Argentina. Porque eh, Argentina es el país históricamente del mundo más inestable económicamente del mundo. Y con inestabilidad no me refiero a que esté mal, sino que tiene periodos de crecimiento muy exagerados y periodos de decrecimiento muy exagerados. De hecho, no sé si desde hace 1 o 2 años, somos el país hoy en día del mundo con más crecimiento. Y eso se va a terminar en nada. Eh, realmente yo no sé muy bien a qué se especifica eso. Nosotros en Vanguardia, específicamente esto no recuerdo que lo hayamos hablado, al menos quizás lo hablaron en el chat y yo no leí. Pero quizás tiene más que ver con un rol productivo en su momento de intercambio de exportaciones, que era un rol más agrario, y con la Segunda Guerra Mundial tenemos que empezar a producir nuestras propias cosas, un exceso de autarquía dependiente mucho eh, de la toma de deuda. Hoy en día la Argentina tiene 430.000 millones de dólares en deuda, más o menos me parece. Es bastante. Pero hay que ver. Después, dentro de eso, ¿no? Un debacle muy importante que hubo en el 2001, eh, bueno, es un debacle económico, se fue bastante toda la mierda, y entre las cenizas surge el pingüino, de Néstor Kirchner, que se reajusta la economía. Ahí hay que ver si siempre está la discusión, si es que fue por condiciones extraterritoriales, por condiciones exógenas, que, no sé, hubo un aumento del precio del grano, eh, una mayor disponibilidad de inversiones mundiales, etcétera, 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 que hizo que la Argentina, por condiciones exógenas, creciese. Fue mucho el crecimiento durante la presidencia de Néstor, eh, muchísimo, también se extendió. Él muere, no me acuerdo, no sé si en el 2012, 13. Lo estoy buscando, así no doy mal el dato porque... No, 2010 muere, 2010. Bueno. Eh, yo era muy chiquito, me acuerdo de mis viejos tristes, pero nada más. Claro. Eh, y nada, y la cosa es que... perdón, me quedé en blanco. La cosa es que económicamente hay un crecimiento muy importante. En índices de desarrollo humano, en la Argentina tiene índices de un país de primer mundo. Entonces, específicamente con una economía tan inestable, genera que cuando la economía se va a la mierda, sea muy difícil para el país establecer un recorte económico lo suficientemente austero como para encaminar la situación. Si a eso le añadimos que los sindicatos son muy fuertes en la Argentina, de hecho, están integrados en el funcionamiento estatal, no cumplen un rol estrictamente representativo, sino que en ese sentido podemos decir que la Argentina tiene un poco de inspiración fascista casi en su estructura política, estatal, mejor dicho. Tercer Pero bueno, posicionista. la cosa es que económicamente, sí, económicamente eso, de que para la segunda presidencia de Cristina empezó a decaer la economía, empezó a decaer el crecimiento, la inflación fue algo que estuvo durante todo el gobierno de los Kirchner, de Néstor Kirchner y su esposa, Cristina, pero rara vez subía del 21%. De hecho, creo que yo me acuerdo que con 4 pesos, cuando era chiquito, te podías comprar más o menos cualquier cosa en el kiosco. Hoy en día, con 1.000 pesos haces poco. Eh, Después llega Macri, eh,
trayendo esta idea del cambio, de un plan de gobierno más ortodoxo, de llevar a la Argentina a un país de primer mundo, liberal, desarrollado, con inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se le va todo de las manos. De nuevo, hay gente que dice que fue por su terrible gestión, hay gente que dice que fue por condiciones exógenas. Seguramente fue un poco de las dos cosas, como también lo de Néstor, pero la cosa es que todo se fue bastante a la mierda, se tomó la deuda más grande de la historia del FMI, que fueron 45.000 millones de dólares. En contexto con el resto de deuda parece poco, porque el kirchnerismo tomó 300.000 millones de dólares, pero la principal diferencia fue que esos 300.000 millones de dólares fueron tomados en un periodo de 12 años, creo, y esos 45.000 millones de dólares fueron tomados en un día. Eh, Fuera de eso, la economía también siguió yéndose bastante a la mierda, y después llega nuestro querido Alberto. Frente de todos, gana las elecciones, y la economía se va más a la mierda. De nuevo, condiciones exógenas, el COVID. Una sequía que se extendió por más o menos toda la presidencia de Alberto, Y y hoy perdón en que te día se sigue interrumpa, manteniendo. pero el tema de la inflación exponencial, exagerada, es incluso previo al COVID, ¿no? Es que yo recuerdo antes del COVID, Sí, ujú, sí. El tema, a ver, ya nosotros tenemos una inflación exagerada con Macri. ujú. Ya se empieza a ir bastante el mambo de la cosa. Al principio no, al principio, de hecho, entiendo que se me fue, bueno, lo contrario a inflación, deflación, eso sí, Deflación. deflación. Ujú, Pero eso es no saben, por lo que yo recuerdo era porque toma mucha deuda. Eso aumenta el precio del dólar, no del precio del dólar, del peso, ujú. pero después empieza a haber mucha inflación. Todo el gobierno de Macri se caracteriza por bastante inflación, pero cuando llega Alberto todo se va a la mierda. Yo no diría que la inflación es una cosa específicamente del COVID. Seguramente se vio intensificada porque la Argentina tuvo la cuarentena más longeva del mundo, tipo del mundo en ese momento por el COVID. Del mundo mundial, sí. No sé si, sí, no sé si la más restrictiva, pero sí la más larga. El gobierno salió a la ayuda de la población con diferentes tipos de planes. Seguramente hubo mucha emisión para financiar esos planes, poco ingreso de dólares, la economía se para, se reducen las exportaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha inflación. Yo no diría que específicamente la inflación es solo por eso. No soy economista, definitivamente no es algo únicamente monetario, porque si no la inflación ya se tendría que haber parado. Después del COVID la emisión se Ujú. redujo. Así que hay otras cuestiones. Tampoco creo que sea establecedores de precios. Hay algo que acá dice específicamente la izquierda, que es que los grandes monopolios, principalmente el sector alimenticio, establecen precios por su condición monopolística, pero eso es otra discusión. Y en el quilombo de lo que fue el gobierno de Alberto, del 2020 al 2024, ahora en el 2024 terminan Administración. no, del 2020 no, del 2019 hasta el eh, 2024, asciende el nuevo presidente. Ahora, en el ámbito económico podemos ver eso, un desgaste paulatino, y tanto el kirchnerismo como la parte más conservadora de Juntos por el Cambio formaron parte o son culpables del cataclismo económico. Entonces, la gente está muy desesperanzada. Después, en el ámbito social, también empezó a ocurrir algo, que es que específicamente Cristina, en la gobernación, en el mandato de Néstor, eso no se notaba tanto, porque fue más centrado en el ámbito económico que en el social, pero Cristina sí empezó a hacer un énfasis más en lo social. Entre esas cosas hubo un ingreso del progresismo
y del neoliberalismo social, por así decirlo, lo que llamamos liberalismo cultural, en Mm, medio que en burla al marxismo cultural de los conservadores rancios. claro, pero Eh, ese sí es hijo de ellos, que lo reconozcan. Es que esos son los padres irresponsables del liberalismo cultural. Hacen esta Frankenstein y ahora dicen que es marxismo. Qué bonito. sí, exactamente. Lo llamamos de la misma manera, de diferentes maneras, pero es lo mismo. Mm, Con 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 la intervención de este liberalismo cultural, ingresan varias cosas a la ecuación. Algunas cosas buenas, otras cosas malas. Eh, en el medio hay varias leyes feministas. Yo de nuevo de eso no sé, no soy abogado. Yo recuerdo que por una clase que me habían dado en el secundario, dentro de lo que era la ESI, la educación sexual integral, eh, cuando nos presentaban el tema de feminicidio, nos decían esto, de que cualquier mujer asesinada por un hombre entraba dentro de la clasificación de feminicidio. no, yo Todo recuerdo. bien hasta que Ujú, ujú. el feminicidio tiene una pena mayor que un homicidio normal. Claro, porque Entonces, tiene el agravante. Ujú. Sí, sí, de crimen de odio y demás. Sí, sí, yo recuerdo perfectamente esta época, siendo la época, primero en la que ya había entrado a la universidad, y que estaba como en el movimiento feminista. Claro, Argentina se encontraba a la vanguardia en todo sentido, digamos, en el sentido de calle, nosotros administración. inventamos el pañuelito verde. Lo inventaron, lo inventaron y Sí, entiendo que redefinieron sí. Hispanoamérica y las universidades, digamos, en efecto. O sea, la forma en la que, o sea, ni hablar de, obviamente en Costa Rica, no nos escapamos de eso, pero la contundencia de el pañuelito verde en México, por ejemplo, o sea, sin la aprobación del aborto en Argentina no se hubiera dado en México, como se dio este año, por ejemplo. O sea, es que redefinió el paradigma del feminismo en Hispanoamérica de la forma más burguesa posible. Eso creo que no queda lugar a dudas. Pero sí, sí, pero en efecto, o sea, el impacto se sintió en las academias de todas las universidades de América, ¿no? Pero bueno, continúa, disculpa. No pasa nada. Sí, de hecho, hoy en día medio que ya le pasamos la dirigencia a España. España está ya, me parece a mí, liderando la vanguardia en temas de feminismo. Eh, nosotros en su momento se había rechazado la ley del aborto legal, gratuito y todo eso. Ujú. Eh, pero ahora, durante el mandato de Alberto, se aprobó finalmente. Sí. Pero bueno, sumado a No, no, no fue con específicamente un Macri. movimiento. No, en Macri no se aprobó, en Macri se rechaza la ley. Y hay una manifestación muy grande, mucho quilombo, la ley se veta. Mm. Se vuelve a presentar varias veces y al final se termina adoptando con Alberto. Claro, la discusión, eso sí, siempre fue que con Cristina no se permitió, ¿verdad? O sea, que Cristina no permitió ni siquiera la discusión de esto Sí, porque Cristina no era pro aborto. De hecho, Ujú. yo dudo que lo siga haciendo. Ella ahora dice que sí lo es, que sus Claro. nietas le cambiaron de opinión y esas cosas. No sé hasta qué punto es verdad y hasta qué punto es seguir el hilo del partido, porque no Demagogia importa lo básica, que sí. piense ella individualmente. Sí, exacto. Eh, Ujú. sí, pero eso. La cosa es que a mí me parece que eso, específicamente lo del aborto, lo del feminicidio, no tuvo mucha trascendencia porque no fue como en España. Digo, ahora en España creo que es la ley CSI, sacó convictos de la cárcel, por ejemplo. Fue un movimiento mucho más importante en España porque tuvo repercusiones más grandes. Nosotros acá no tuvimos tantas repercusiones. En cuanto a Eh, repercusiones, no, pero sí, sí recuerdo algún momento cuando, digamos, se estaba tratando de aprobar, por ejemplo, la ley del aborto, donde habían, si no me equivoco, todas las semanas manifestaciones feministas multidimensionales, o sea, una coordinación a nivel nacional argentino de las colectivos feministas que yo diría que sí tiene muy pocos precedentes en el siglo XXI.
Ahora, me atrevería a decir que España esto no es novedad. España en realidad ha sido muy feminista desde hace mucho tiempo, tiene mucho feminismo, especialmente en Cataluña y cosas así. O sea, uno ve, por ejemplo, sí, sí, está bien, usted no quiere feminismo en España porque dice, aquí en España no queremos feminismo ni en pintura. Totalmente, yo tampoco quiero feminismo ni en pintura, pero estamos hablando de que hay ciertas tendencias políticas que sí han tendido a exaltar el feminismo. Por ejemplo, Hispanoamérica tuvo muy poca incidencia en la segunda ola del feminismo, ¿verdad? 60, 70. España estaba metidísimo, ¿verdad? Especialmente después de Franco. Qué sé yo, uno va al Reina Sofía y ve todos los pósters y todas las cosas, ¿verdad? O sea, sí había movimiento feminista fuerte, o sea, no es nuevo. Pero en efecto, yo creo que hoy en día tenés razón. La vanguardia de ese feminismo cancelador, ¿verdad? Ese tipo de cosas lo vemos en España mucho más que en Argentina. Y creo que es que Argentina está viviendo las consecuencias. Un poco parecido a Chile. En Chile yo no he vuelto a escuchar nada. Cuando hace 5 años salían en tetas por la calle demandando no sé de cuánto, ¿verdad? O sea, vemos que tal vez hay una frente a los problemas materiales que tenemos en la cara, de carestía, hambre, inflación, etcétera, eh, el feminismo se vuelve como muy superficial, ¿verdad? Como muy superfluo. Eso es tal vez mi perspectiva, pero bueno. Sí, no sé si nosotros estamos viendo las consecuencias. A mí me parece que la gran diferencia quizás entre España y Argentina es que Argentina tuvo un movimiento feminista social muy importante y España lo tuvo más en el lado político. Institucional. Eh, Ujú. sí, nosotros realmente entiendo que no tuvimos mucho cambio de legislación y a poca gente realmente le importa que un hombre vaya más a la cárcel por matar a una mujer que por matar a otro hombre. Ujú. Eh, realmente no importa tanto. Eh, sí, por un lado yo reconozco que ha traído cosas buenas, digo, no sé si llamarlo violencia, pero sí esas cosas medio desagradables que a veces uno podría ver por la vía pública, dejaron de pasar. No es que dejaron de pasar, pero son mucho menos comunes que cuando yo era chico. Claro. Eh, cuando yo era chico era muy normal subir un colectivo y ver hombres mirando mujeres todo el tiempo. Hoy en día ya es más raro y cuando pasa todo el mundo lo está mirando como a ver si hay que cagarlo a piñas. Pero, pero también trajo otras cosas. Con lo respecto a manifestaciones, la Argentina tiene un temita que es que siempre nos hemos manifestado mucho para cualquier cosa. Eh, de hecho, para el Mundial de Fútbol fue toda una noticia porque cuando España ganó las elecciones, el Mundial, no me acuerdo, ¿cuánta gente se había manifestado? ¿Un millón de personas? Una cosa así. Eh, bueno, la cosa es que acá en Argentina fueron 4 millones de personas y no hubo ningún muerto, hubo dos, tres, cuatro heridos, me parece. Cosa que es sorprendente para una manifestación tan masiva. Todos los años acá, por las manifestaciones de conmemoración de el genocidio perpetrado por la última dictadura, hay manifestaciones de entre 400, 500 mil personas a 1 millón, depende. Hace un tiempo había sido, no había sido aniversario, pero había sido algo por una fecha importante y se había manifestado mucha gente. Eh, cuando murió Evita, la esposa de Perón, se manifestaron, fue una manifestación no una manifestación, pero fue como eh, manifestación, Una conmemoración, se sí, movilizó una... la gente a la calle. Sí, un despido a Evita de 2 millones de personas por 7 días más o menos. Eh, Ay, vaya. Entonces, la Argentina tiene una historia de movilización y de la normalización de la movilización yo diría que es el único país así, porque quizás uno podría decir que Francia también tiene una historia de Ujú. movilización muy importante, pero hasta donde yo veo, la Argentina se moviliza más y más seguido que Francia regularmente, teniendo más o menos la misma población. No, ellos tienen más población, creo que tienen el doble, no sé cuánta población tiene Francia. Ah, muy Eh, interesante. eh, Bueno, ahora, volviendo un poco a mi ley, entonces, creo que ibas por este sí, lado y yo te ataqué por otro, pero bueno, también para hacer conversación. Ok. sí, el ámbito social, eso. El, yo creo que lo que más desgastó a la población fue, por un lado, las cancelaciones,
que hubo una explosión de cancelaciones con el feminismo y todas esas cosas, después se normalizó. Hoy en día ya a nadie le importa que te cancelen. Eh, de hecho, se dejó de cancelar. No es como en Estados Unidos que te cancelan igual y a nadie le importa, pero te siguen cancelando. Acá ya la cancelación se detuvo. Pero me parece que lo que más desgastó a la población fue por un lado eso y por otro lado esta idea que extendió mucho el feminismo de que el hombre es el enemigo. Sí, el Después, mal. si alguna feminista me está viendo ahora, me va a decir, no, cuando nosotros pintamos muerte al macho, estamos hablando figurativamente. Sí, yo eso lo puedo entender, pero estoy 100% seguro que la mayoría de la población no lo tiene tan claro, específicamente los hombres jóvenes y específicamente las Ujú. feministas más agresivas. No, y las mujeres jóvenes, Eh, totalmente. O sea, y las feministas más agresivas, desde lo ingenuo y desde lo, más bien, es que son como los dos extremos se tocan. Desde lo académico es donde vemos esas posturas extremas del el hombre es el mal, feminismo, digo, el lesbianismo político, ¿no? O sea, la segregación sexual, ese tipo de cosas. sí. Eh, para dar un ejemplo, mi viejo es reportero gráfico, es periodista, reportero gráfico, anda por ahí. Y principalmente reportero gráfico. Y mi vieja es muy feminista. Siempre que tenemos una discusión familiar acerca de eso, mi hijo siempre da el ejemplo de que hay compañeros de su trabajo que les toca cubrir marchas feministas que los echan a golpes por ser hombres, que eso ya desde la agencia no pueden enviar reporteros gráficos hombres, que tienen que enviar compañeras, porque puede llegar a haber violencia y problemas y que te rompan una cámara de varios miles de dólares no está bien. Así que me parece que en el ámbito social eso fue desgastando mucho, no tanto institucional, sino esa idea de separar a la población en las mujeres que sí o sí tienen que ser feministas y tienen que saber que el hombre es malo y todas esas cosas, y una población de hombres que no se puede quejar porque si no, hablando burdo, no la pone. Entonces, eso. Milei crece mucho por los medios de comunicación, tanto por los medios de comunicación tradicionales, específicamente la televisión, como por Internet. Eh, Algo que es bien sabido es que nosotros yo no soy influencer, ¿no? Porque tengo 56 seguidores, pero vos, Santiago, los diferentes, el Fundido acá en Argentina, otros canales de divulgación de índole marxista o de izquierdas más tradicionales, llegaron más bien tarde a el foco del tema mediático. Siempre existieron, pero muy divulgativo, muy académico, no tanto de hacer un TikTok. Ujú. Y muchos influencers libertarios argentinos especialmente, como Tipito Enojado, Danan, eh, se me van ahora los nombres, pero hay varios más, salen muy rápido a apoyar a Milei. Eh, para eso también hay que entender que Milei, no sé muy bien cómo es la trayectoria de Milei, él se dice futbolista y músico y actor, o futbolista y actor. La cosa es que nadie lo conocía por eso, lo empezaron a conocer por cuando lo llevan a, no me acuerdo qué programa, no sé si fue Telefe, Pero el pero típico bueno, lo programa llevan a un programa de farandulero. televisión. Ujú. No, sí, no sé si lo llevan a una entrevista de noticias. No por eso, pero farándula, farándula de lo que uno dice, no sé, las celebridades Sí, noticias nacionales, pedorras. ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, lo invitan y se vuelve bastante famoso por ser muy excéntrico, estar en contra de todo lo social, de todo lo económico, de todo lo establecido, y empieza a ganar fama por ahí. Ven que atrae rating, se lo empiezan a pasar como papa caliente entre los diferentes canales. También, un segundo, perdón, llamando. No, no hay problema. Un amigo se comió 4 noches en el calabozo porque a su ex le dio la gana y no la veía desde hacía un año. Ay, perdón, perdón, estamos todavía con problemas de la luz. Eh,
eso, de que se lo empiezan a pasar como cliente de los canales. Hay que entender que Milei también tiene un patrocinador, que es un millonario acá. Se me fue el nombre ahora, pero eh, No es estoy una preguntando en el grupo fundación, a si ver no me si equivoco. me lo pueden decir. Eh, Es que recuerdo que hace sí, son poco... muchas fundaciones lo que lo apoyan, pero a los inicios de él, eh, sí, a él lo apoya, por ejemplo, de Atlas Foundation, Ujú, ujú. lo apoyan otras diferentes organizaciones, pero principalmente cuando él inicia su parade, tipo como su fiesta por los medios, eh, se entiende que lo apoya específicamente este patrocinador misterioso. Ahora cuando me pase el nombre digo. Eh, pero bueno, eso. La cosa es que con ese apoyo mediático, ese estar en contra de todo, el apoyo de varios youtubers, que de repente se podía decir barbaridades en televisión más o menos normalmente sin que no se cancele. Mucha otra gente que pensaba parecido a él o que sabía que se podía aprovechar de esa situación empezó a hablar. Entre ellas me parece que el mejor ejemplo es Bullrich. Bullrich viene de militar en el peronismo, ella estuvo en Montoneros, ella estuvo en la guerrilla. Eh, no entiendo no sé si ella fue parte de la guerrilla o no sé si fue guerrilla, sino que fue como de la parte política, partidaria, pero eso no lo sabría decir. Eh, pero nada, eso. La cosa es que me parece que en eso se puede resumir la explicación de Milei. Estar en contra de todo lo que la gente estaba cansada, de una u otra manera, ser una alternativa nueva y eso, no tener vínculos con lo que él llama la casta. Me canso. También hay algo que entender digo mucho, hay algo que entender, desde todo el gobierno del kirchnerismo, los medios de comunicación, acá los medios de comunicación son públicos, pero de gestión privada. Entonces, realmente a mí me parecería bien como echar a la mierda a todos los periodistas de mierda, pero cada quien y hubo toda una propaganda mediática que a mí me parece que fue la que principalmente llevó a Macri al poder en las elecciones de 2018-2019, que fue hablar del kirchnerismo como corruptos ladrones. Y hoy Ujú. en día pasa mucho que, tanto en Twitter como en la vida real, te encontrás con gente que piensa que los políticos se roban eh, todo lo que tipo, todo lo que nosotros no estamos creciendo, por así decirlo. Ok. Lo cual es una locura, Ujú. una tremenda locura, porque incluso si el corrupto más de los corruptos se robase millones de dólares, no llegaría a ser ni una décima de un porcentaje del PIB de la Argentina. Ujú. No, sería minúsculo el porcentaje robado, posiblemente robado. Eh, y de hecho, gran parte del mensaje de Milei es estar en contra de lo que él llama la casta política. Estos ladrones que solamente roban de la política y viven de la política. Hace poco Marra, un chabón que también se volvió muy importante en redes sociales, que estaba para la gobernación de la ciudad de Buenos Aires, que sacó un 14%, perdió ante Juntos por el Cambio. eh, Decía que le preguntaban cómo iban a hacer para hacer un recorte de los gastos estatales, pero sin recortar en salud, sin recortar en educación, sin recortar en las jubilaciones, sin recortar en lo que generalmente se recorta. Ujú. Y él dijo, no, lo único que tenemos que hacer es dejar de robar. Entonces se vuelve preocupante esta idea de que un candidato a gobernador de la provincia, de la ciudad, crea que se puede arreglar la situación del país dejando de robar cuando nadie sabe muy bien cuánto se roba, cómo se roba y eso. Ok, ok. Entonces, digamos, son estas condiciones las que vos dirías que son las prioritarias o las más importantes para poder entender
por qué el votante, uno les puede decir un votante joven, un votante desencantado, vota por Milei. Es más un voto de desencanto con los partidos tradicionales que propiamente un apoyo a esta figura excéntrica, ¿verdad? Me imagino que tiene seguidores del excentrismo suyo y del propio y demás, pero me parece que en un balance es primordialmente un voto de protesta contra lo que hasta ahora ha pasado, ¿verdad? Perdón, se cortó esa última oración. Sí, que si te parece que es un voto de protesta más que de apoyo, digamos, a mi ley. Sí y no. Sí y no. Yo creo que por un lado hay una parte de la juventud que es muy, muy, muy eh, reaccionaria y que se han, no en el sentido de que se ha vuelto de la militancia de Milei. A mí me parece que hay que hacer separaciones. Por un lado, me parece que está la clase trabajadora más clase media que puede llegar a votar a Milei eh, por un desencanto. Yo conozco gente que es clase media, que creció con el kirchnerismo, pero al no saber mucho de economía, de no conocer los ciclos de la Argentina, de esas cosas, entiende que Milei es una buena alternativa. Después también hay que hablar de una clase trabajadora eh, más yendo desde la clase trabajadora más con menos recursos, ya que no podríamos decir clase media, y después también de unos lumpenes, de una parte lumpen muy importante de la sociedad. Que también, de nuevo, yo no creo que sean militantes activos y que realmente van a terminar votando más o menos los que les parezca, específicamente la clase trabajadora con menos recursos. Y después ya los lumpenes es muy difícil porque es muy difícil acceder a ellos, porque no forman parte de instituciones de control tradicionales. Entonces no podés, desde el Estado, de medios de comunicación, acceder a ellos con la misma facilidad que a personas socializadas y reconocidas como socializadas. Y después también me parece que la parte más importante está de los jóvenes, que milita activamente por Milei, viene de gente muy joven, gente de mi edad, no creo que superen los 25 años, porque incluso de familias peronistas o familias activamente en contra de mi ley, yo conozco personalmente muchos chicos que a ojos de la sociedad son, o de sus padres, mejor dicho, son chicos normales, que medio apolíticos, y en lo privado son votantes empedernidos de mi ley y gente bastante violenta, al menos en ese discurso que maneja Milei. Así que me parece que tenemos diferentes aspectos para entender que ha canalizado diferentes ámbitos de la población. Claro. Y con respecto a ese ámbito específico, lumpen, ¿verdad? Ese precariado que de hecho tras la pandemia específicamente y tras ese aumento de inflación, ¿verdad? El encarecimiento de la vida, hemos visto esa uberización de la fuerza de trabajo en América Latina. Argentina ha sido un caso paradigmático, pero bueno, no estamos muy lejos del resto de países. ¿Por qué llama la atención del lumpen? Digamos que uno pensaría que se vería beneficiado de, o sea, tal vez del lumpen ni siquiera, porque trabaja, nada más que su trabajo no se reconoce como tal, ¿verdad? Ni se reconoce que tenga derechos. Entonces, ¿por qué una persona en esas condiciones ve a Milei y piensa, se piensa a sí mismo casi como el millonario pasando por un mal momento y que entonces esas cosas le van a servir, ¿verdad? Y por qué no ve en los programas sociales, en ese nacionalismo muy institucional de Argentina, ¿verdad? Que en su momento proveyó mucho trabajo, mucha estabilidad, que significa una serie de instituciones sociales muy importantes, ¿verdad? Que a su vez ayudan, ¿verdad? De alguna manera a balancear la desigualdad, ¿verdad? La pobreza y otro tipo de acceso, especialmente la educación, la salud. Bueno, porque estas personas frente a eso se van por el libertarismo, este libertarismo, digamos, que estamos viendo. ¿Qué es lo que le llama la atención en tu perspectiva, digamos, a personas que realmente uno pensaría que son el sujeto predilecto de estos programas sociales, el que los odien, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Primero, porque los planes sociales generalmente están dirigidos a gente que trabaja en blanco.
nosotros tenemos esta distinción que por una conversación que tuve con vos, aparentemente no es global, yo entendía que era global. Que es esta distinción entre trabajo legal reconocido estatalmente, lo que nosotros llamamos trabajo en blanco, y lo que nosotros llamamos en trabajo en negro, que es el trabajo que no está atado a impuestos o que no está atado a un reconocimiento real. Claro, Esto para significa, interrumpirte, esto primero, una perdón. pregunta, ¿esto significa que los que trabajadores en negro no tienen derechos? No. Tipo, de hecho, hoy en día la AFIP, que es el órgano institucional que se ocupa de la recolección de impuestos, etcétera, 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 eh, uno puede tributar en la AFIP y ser empleado en negro. De la misma manera que un empleador puede tributar en la AFIP y al mismo tiempo tener empleados en negro. Muchas veces pasa que incluso el Estado en algunas ramas tiene empleados en negro. En total, el 42% de la economía argentina está en este sector negro del empleo. Así que, y con esto me refiero a que muchas veces sí tributan, pero no como deberían, o no en la clasificación que deberían, o no como deberían. Tipo, muchas veces pasa que un empleador paga ciertas responsabilidades de empleador y otras no, o cubre ciertas cosas y otras no. Entonces, y el empleado también muchas veces es muy difícil conseguir, no tipo conseguir trabajo si uno está buscando trabajo en blanco así tan estrictamente. También algo que es sorprendente en el caso de la Argentina es que la Argentina con tanta inflación tiene más del 90%, más del 90% de la población empleada. Generalmente se dice que la inflación va atada al desempleo, en el caso de la Argentina no es así. Hay mucha inflación y mucho empleo al mismo tiempo. Entonces también hay que entender que hay una parte de la sociedad que está en negro y que de cierta manera está un poco aislada de la circulación económica, que que ve a Milei como una especie de salvador, porque la realidad es que Milei, toda su presentación mediática es de un chabón que sabe de economía, que habla de lo que sabe y que es una especie de mesías de la revitalización económica. Eh, Después la realidad es que es muy lejana a eso. Así que me parece que los lúmpenes, realmente no sé, no te sabría decir eh, la parte más lumpenizada de la población, quizás la parte de los trabajadores de menos recursos sí lo ven con esa idea de el mercado de manera idealista, de que funciona como solamente y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Quizás ellos entienden que al tener menos derechos laborales se ven recompensados de alguna manera religiosa, pero ya no te sabría responder hasta ahí. Claro. Ahora, como para hablar un poco sobre eso que mencionaste, solo para decir, sí, sí existen esas categorías, no las llamamos blanco y negro, las llamamos formal e informal, ¿verdad? La categoría de trabajo formal e informal. Ah, sí, yo lo vi en la escuela eso. Ujú. Y pues formal es justamente un trabajador que está registrado como tal, que se le paga todo. Y hay informales que no se le paga prácticamente nada. En efecto, usted como individuo, trabajador o no trabajador, formal o informal, usted puede tener un seguro voluntario, donde usted paga pues el seguro nacional y pues ya pues, de manera voluntaria. Y si no lo paga su patrono. Nada más Sí, como la aclaración. no, igual acá en la Argentina pasa que muchas veces el trabajo informal se paga bien, no se paga mal, se paga como se pagaría el trabajo formal. El mismo empleado en un ámbito formal se le pagaría de la misma manera, pero el empleador no paga salud o no paga, o no lo, o él cuando le pasa la declaración fiscal a la FIP, le dice que le está pagando mucho menos de lo que realmente le paga. Entonces, por ende, tiene que pagar menos impuestos. Claro. Entonces, realmente el trabajo en negro le importa más al gobierno que al empleado muchas veces, porque significa que el gobierno está recaudando menos impuestos del que debería estar recaudando.
Y acá la salud no viene por el empleador. Acá el empleador no paga la salud como en Estados Unidos o en Corea o en Pero países... impuesto, eh, digamos, como impuesto, me imagino que tienen que pagarles el seguro nacional, o no tienen... sí, Ujú. sí, pero incluso si el empleador no paga el impuesto, vos la salud la tenés, porque la salud la da el sindicato. Y vos con afiliarte, vos no tenés que estar en blanco para afiliarte al sindicato. ¿Cómo la salud la paga el sindicato? ¿Cómo se paga la No salud? la paga el sindicato, sino que vos no sé, por ejemplo, trabajás, no la paga porque no se paga, es gratuita la salud. Vos vas, no sé, por ejemplo, vos sos un profesor y tenés un profesor de la educación pública, ¿no? Ujú, Y tenés el sindicato de profesores de la educación pública. ujú, E igual es mal ejemplo de la educación pública, por siempre estás en blanco. Sos un profesor de escuela privada. ujú. Tenés un sindicato, tenés el sindicato de la escuela privada y a vos estás, no sé, por ejemplo, de suplente o no te tienen en blanco. Vos igualmente te podés afiliar al sindicato y si vos tenés un problema de salud, vas a un hospital de esa obra social y podés y te atienden porque sos miembro del sindicato. Después, que el empleador lo pague o no, eso ya es otra cosa. Obviamente vos acá también podés tener una prepaga, una obra social paga tuya. De hecho, yo tengo una prepaga. Pero hay, pero es por sindicato. Cada sindicato tiene una obra social. Obra social, ok. Bueno, nosotros, o sea, no sé, siento que nosotros es más fácil. Nosotros es que a usted le retiran una parte de su salario, una parte la paga el empleador, una parte el trabajador y otra parte el Estado. Y eso aporta al régimen de pensiones, digamos, y invalidez, vejez y muerte, y así, pues, el 90% no sé, No, está acá lo ahí. paga el Estado. Sí, sí, digamos, el Todo, Estado. más o menos. O sea, pero entonces el Estado lo paga todo y ¿cómo lo paga? O sea, si sola, o A sea, ver, la idea es que el Estado paga todo, pero viene de los impuestos que paga el empleador. ok, ok, bueno, entre nosotros es algo así, supongo que es algo similar, nada más que el empleado, o sea, a uno ve, digamos, cuando le sacan de una parte de su salario, porque de eso es tripartita, uno paga una parte, el empleador paga una parte y el Estado paga una parte. Justamente, de hecho, por eso tenemos muchos problemas, porque el Estado cada vez quiere pagar menos y los empleadores cada vez evitan y eluden pagar más, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, se termina con... afecta... Acá igual también depende de la situación, Ujú, porque no es lo mismo que vos tengas un problema en la columna siendo profesor que tengas un problema en la columna siendo un trabajador de construcción. ujú. En ese caso, las responsabilidades terminan cayendo en el empleador, pues el empleador tiene que garantizar, eh, pero va más por temas laborales, no tanto por temas de salud. Ujú. Por Compensación de ejemplo, si trabajador. vos, Ujú. si a vos te lastimás en una situación laboral, sí, no es que el empleador tiene que pagar más la salud vos ya la tenés, pero el empleador tiene que pagarte una pensión o de por vida o de tantos meses o etcétera, etcétera, etcétera. Claro, sí, pero sí, sí, ya eso, pero exacto, no se refiere directamente al cómo se paga la salud, exacto. Muy Sí. interesante, qué interesante eso. En efecto, qué rol tan interesante juegan los sindicatos, porque yo podría decir que en efecto el sindicalismo del sector público específicamente, porque prácticamente no hay del sector privado, sí está muy asociado al Estado, sí funciona como un mecanismo de intermediario, ¿verdad?, entre los intereses de los trabajadores y el Estado, pero, o sea, no es un rol institucional predefinido tan marcado, digamos, por así decirlo. Perfectamente puede desaparecer el sindicato y el funcionamiento institucional no cambiaría mucho, digamos. Funciona de manera más externa. Qué interesante. Como digo, Argentina muy sui generis. Acá no sé muy bien. Uy, perdón, se cortó. No, no. Sí, no sé hasta qué punto, porque por ejemplo, no sé, la gente de Uber no son empleados formales, entonces no sé hasta qué, ellos por ejemplo no tienen sindicato, o si tienen sindicato es uno muy nuevo, no sé hasta qué punto entra eso ahí. Tampoco sé hasta qué punto entra en quizás ramas muy específicas de alguna manufactura, esas cosas, pero sí, acá los sindicatos cumplen un rol muy importante, institucionalmente.
y hay más sindicatos privados que públicos, no privados en el sentido que sean propiedad privada, sino de ámbitos privados que públicos. Muy interesante, muy Pero importante. eso, tipo, sí, 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 sí. Sí, sí, nosotros hemos, bueno, se ha perdido mucho. Es que tuvimos un estado muy interventor, como que mucho del sindicalismo que uno llamaría realmente del sector privado, industrial y demás, tenía mucho que ver con el Estado, que sé yo, eran empresas del Estado, bueno, había de todo, entonces en realidad creo que eso significó como un cambio, digamos, en cómo funciona la política en Costa Rica y la mentalidad del mismo trabajador, entonces, no sé, pero en realidad aplaudo muchísimo la experiencia argentina, creo que da cuenta precisamente de la base, ¿verdad?, que sostiene esa cultura política de manifestación tan importante, ¿verdad? Y creo que es importante precisamente porque la manifestación pública, el ciudadano aún tiene recursos concretos para presionar al Estado. Y eso es muy valioso. Yo, bueno, no sé, porque ya llevamos pues una hora de más. Eh, ¿Por qué no hablamos un poco de Massa? Creo que Massa es como una figura eh, Massa es como una figura que para mí frente a Milei, el excentrismo, la exageración, ¿verdad? Queda muy callada. Entonces, ¿quién es Massa? ¿Qué representa para la política argentina? Y ya para cerrar, te puedo hacer la pregunta después, pero más o menos para cerrar quiero decir, bueno, frente a Massa y Milei, sabiendo que nosotros somos comunistas, somos revolucionarios, ¿verdad? Lo que buscamos realmente es un cambio paradigmático. Eh, ¿Qué cambio significaría? ¿Cuáles son las diferencias que representan a Argentina o representan para Argentina estos candidatos? Entonces, empecemos primero con Massa. ¿Qué podemos saber de este actor político? Bueno, a ver, Massa viene de una militancia peronista. En un momento no sé si, no lo llamaría peronista porque él forma parte del gobierno de Néstor. Después, cuando se muere Néstor, es de los que se va. Él en su momento, recuerdo que en el 2015, 2014 por ahí, para las elecciones con Macri, fue un, eh, un candidato independiente. Recuerdo porque tenía una propaganda que era de sacar el ejército a la calle, algo que quizás para algunos países es normal, pero acá en la Argentina es ilegal. El ejército no puede moverse por las calles por cuestiones golpistas pasadas. Es ilegal que haya un despliegue militar sin una situación en particular. No tienen La cosa marchas es que nacionales ni cosas así, me imagino, entonces. no, Claro, aquí no, tampoco, no, pues. nunca vi una en mi vida. Para mí es muy raro eso. Sí, sí, también, Me también. parecería bien que hubiese, porque a mí me parece bien que el país esté militarizado, pero en un caso socialista. Para los burgueses no, por favor. Eh, pero bueno, eso. Y después él empezó a acercarse de a poco con la figura de Milei. Eh, También hay que entender que el gobierno este de Alberto fue un caos, porque la mitad del gobierno, la presidencia la tenía Alberto, pero el poder político lo tenía Cristina. Entonces, que era la vicepresidenta y es presidente de la Cámara de Senadores, creo que es. Mm, O diputados, no me acuerdo. No lo sé. La vicepresidenta o el vicepresidente también es presidente de la Cámara. La cosa es que ella estuvo muy desaparecida durante todo el gobierno, dejó de, eh, dejó de formar parte de las instituciones públicas. Alberto hasta cierto punto también, él desapareció de la nada. Eh, pero bueno, perdón, hay un pito acá, me está rompiendo la voz. Acá nos Eh, dicen, si Massa siendo ministro de Economía en un año y medio llegó la inflación a un 140%. sí, es verdad. No, no es mentira. Eh, entonces, eso habla muy mal de Massa y habla muy mal de Milei, porque que te esté ganando un ministro de Economía que llevó la inflación al 140% es preocupante. Claro. Eh, a ver, Massa viene a ser la parte más. Massa aparece a mitad no, pero a mediados finales de el gobierno de Alberto. Hay una fractura total en el gobierno de Alberto.
la mitad de sus ministros se van, entre que renuncian, bueno, solo pueden renunciar los ministros, pero en que renuncian y medio que los echan, hay varios ministerios que se quedan sin ministros. Eh, entonces lo llaman a Massa. Y Massa aparece y se vuelve un ministro de cualidades supernaturales. Porque hoy en día Massa no solamente es ministro de Economía, es ministro de no sé cuántos ministerios más, pero es ministro de varias cosas. De hecho, seguramente en Wikipedia debe decir qué cargos ocupa actualmente. Eh, Bueno, mientras buscas, leo lo aquí. estaba buscando para decir, Massa ganó y tal vez sí. gane porque empezó a repartir dinero a la gente, pero no se dan cuenta que ese dinero que están recibiendo dentro de unos meses va a valer la mitad o menos. ¿Real? Eh, no diría que es real, porque no hubo un aumento de planes muy importante con Massa. De hecho, eso también es algo que los medios acá dicen mucho, que hablan de los planeros, de la gente que vive de planes y nada más. Hay gente que vive de planes, pero para la mayoría, sin decir todos los planes, necesitas trabajar. Tenés que ser un empleado, y solo así, y cumpliendo otras características, podés acceder a los planes. Eh, entonces no es tanto de que hay una parte muy importante de la población que vive de los planes, porque si ese fuese el caso, Massa hubiese ganado las elecciones primarias de una, sin chistar. Pero no, hubo un desplazamiento de los votos. Eh, entonces no podemos decir que sea importante, al menos para a las elecciones, sino a la IFE, lo del regreso de la IVA y demás. Sí, esto es verdad. El tema es que no es para devolverles plata ni para ganar votos, sino para incluirlos en la economía. Eso es lo que quería ir con el desarrollo anterior eh, de, de lo de la economía en negro y economía en blanco, que es que Massa, primero fue Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sacó desde el Banco de la Provincia de Buenos Aires una aplicación que se llamaba Cuenta DNI, que vos te podías registrar con la cuenta DNI y era en esencia una billetera virtual en la que podías tener tus dineros, etc. Entre las cosas que ofrecía era que si vos no sé, por ejemplo, los miércoles y jueves es almacenes y supermercados, esas cosas, y eh, los fines de semana era carnicerías y verdulerías, y así. Te reintegraban hasta un 40% de la compra. Vos ibas, hacías la compra y ellos en el cabo de una semana más o menos te devolvían el 40 o 35% de lo que habías gastado. eh, el principal objetivo de esto no era que la gente tuviese más plata, que también es verdad, porque es incentivar el consumo, es una medida keynesiana clásica, sino que me parece a mí que el principal objetivo detrás de eso es hacer que todos los almacenes, supermercados, verdulerías, carnicerías que eh, tenían empleados en negro y que no tributaban porque pagaban por transferencias con la existencia de Mercado Pago o diferentes otras billeteras virtuales, ya uno no paga, sino que hace una transferencia al vendedor. Entonces, eso no se puede cobrar impuestos, no hay impuestos aplicados a la transferencia nacional, en pesos. Entonces, la idea de hacer circular la economía por un canal controlado por el gobierno le obliga sí o sí a los vendedores a formar parte de la economía en blanco y de pagar los impuestos que tienen que pagar. Entonces estás matando dos pájaros de un tiro. De hecho, algo que había dicho Kicillof hace un tiempo es que la grandísima mayoría de lo que ellos estaban gastando en las reintegraciones lo estaban recuperando con la paga de impuestos, porque incluso la gente que va a comprar fuera de los días hábiles donde se aplica esa promoción, sigue pagando con la misma cuenta y sigue formando parte de la economía en blanco. Entonces, impositivamente, si bien entiendo que no es 1-1,
se recupera mucho de lo que se está gastando. Y eso fue como una prueba en la provincia y después Massa lo llevó al ámbito nacional diciendo que si vos pagas con una tarjeta de débito, se te reintegra el IVA, que en el caso de la Argentina es el 21% de la compra. Eso es bastante importante porque para mucha gente significa no solamente poder comer, sino poder comer mejor. Eh, pero eso, no me acuerdo qué estaba diciendo, le respondí porque era algo No, que quería no. decir después. Pues estamos hablando del perfil de Massa, digamos, como qué Eh, puntos, apuntes importantes te parece para entender a su figura. Sí, me parece que lo más importante de Massa es que es más que derechas que Cristina y es... está Santiago en el chat. Sí. Dice, buenas Y noches a ambos. Veremos qué ocurre el 12 de noviembre. Argentina es una montaña rusa. Estamos montando el curso de formación. Jimena Tejeda. Claro. Muchas gracias. Sí, acabo de verlo. Un saludo, Paco, y saluda a ambos, a todo el chat. Un saludo, Armesilla, como siempre. Un gustazo, camarada. Buenas noches ya. Bastante tarde es. sí, de esa Gracias. retarda. Gracias por conectarte. Sí, nosotros el 12 de noviembre vamos a estar en... Vamos a hacer un directo como el que hicimos para el 12, no, el 19. Es el 19 el barato, creo. Bueno, no me acuerdo. Ya me parece que es el... sí, me parece que es el 19, perdón, ¿eh? Pero estoy buscando porque tampoco puedo no saberlo. Sí. Sí, el 19 de noviembre es el batalla. Mm. Bueno, la cosa es que Massa tiene, sí, Massa tiene el perfil de ser más de derecha que Cristina, de ser más de, no más de derecha, pero sí más de centro, más peronista, más keynesiano que Alberto se había autodescribido como socialdemócrata, que hoy en día es ser un tibio de mierda. Eh, y nada, y Massa viene a ser alguien diferente, alguien que ya viene con historia en la política, pero que no viene tan vinculado mediáticamente a Cristina, ni a Alberto, ni a nadie. Entonces, me parece que lo eligieron específicamente por esas cualidades, por ser alguien que puede robarle votos a Milei y a Cambiemos, que no despierta tanto odio o enojo como Cristina o Alberto, y nada, eso, que por eso me parece que lo han elegido y por eso me parece que él está tomando esas medidas. Ahora, eh, Massa, por ahora, por lo que estamos viendo, tiene las chances de ganar. De hecho, él en el balotaje, en las PASO, sacó 20 y algo por ciento. Eh, ahora me fijo bien los resultados que tenía justo en la página abierta y la había sacado como un ñoqui. Eh, acá, paso. Ahí está. Milei en las PASO había sacado 7 millones de votos, 7 millones 100 mil votos, con un 30%. Juntos por el Cambio había sacado un 28% y Unión por la Patria había sacado un 27%. Pero después, en las elecciones presidenciales, en la primera vuelta, o segunda vuelta, como lo veamos, Unión por la Patria sacó el 36% de los votos y la Libertad Avanza sacó el 29% de los votos. Es verdad que ganaron votos, ellos sacaron 7.800.000, ganaron unos 700.000 votos, pero porcentualmente es muy poca la diferencia, muy, muy poquita. Y eso no me parece que sea exclusivamente por lo que hizo Massa con los planes, que también puede ser, pero no creo que sea específicamente con los planes, con el tema del débito y con la cuenta DNI, sino que me parece que también cumple un rol de Milei siendo muy volátil. Milei y los mercados siendo muy volátiles. Acá el chico este que estaba discutiendo decía que, pero se contradice cuando devaluó más 20% de la semana. No fue una devaluación intencional, la de Massa. La devaluación vino en el medio, el gobierno nacional denuncia a Milei por comportamiento irresponsable respecto al mercado, porque en un momento Milei trató de hacer una corrida
cambiaria y salió a decir, todo el mundo tiene que comprar dólares porque el peso se va a ir a la mierda, nosotros vamos a ganar las elecciones y vamos a dolarizar, entonces todos salgan a comprar dólares. Evidentemente, al generar una conmoción social, mucha gente salió a comprar dólares, específicamente la parte más inversora del mercado salió a comprar dólares y el peso se devaluó mucho. Hay una parte muy importante del mercado que no quiere que Milei gane, porque significa que gran parte de sus inversiones se van a ir un poco al garete. Entonces, específicamente las inversiones en pesos o en dólares, los bonos. Y la suerte del mercado con China, Entonces, ¿no? sí, exactamente. La China es el principal socio comercial de Argentina y India, ambos miembros del BRICS. Milei, estando en contra, dijo que iba a cortar relaciones diplomáticas con China. eh, entonces, que sigue diciendo que se va a salir del BRICS. Entonces, no solamente la parte financiera no lo quiere a Milei, porque significa que van a perder parte importante de los bonos que tienen comprados y de la deuda interna que tiene el Estado en pesos, y sino que también la parte más aristocrática, clásica, burguesa del campo tampoco lo quiere, porque significa que ahora va a tener que pagar impuestos no, sino a aranceles para entrar al mercado chino o al mercado indio, y eso es terrible para ellos. Ujú. Entonces, bueno, eso de la corrida cambiaria hizo que le pusiese una denuncia, no sé hasta dónde está yendo la causa hoy en día, pero bueno, eso. La cosa es que después de tipo, antes de las PASO, el peso se va a la mierda. Entre la corrida cambiaria y que Massa iba a perder las elecciones, el peso se derrumba. Cuando Massa pierde las elecciones, el peso se va todavía más a la mierda. Ujú. Pero Milei ahí sale a decir que ellos la dolarización y todo lo que venían a hacer, la destrucción del Banco Central, etcétera, 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 lo iban a hacer para la segunda presidencia, es decir, para dentro de 8 o 12 años, no para los primeros 4. Inmediatamente dice eso, al día siguiente el peso se plancha. Había pasado de estar 900 pesos a 1100 y algo con la pérdida de masa y la corrida cambiaria. Y cuando Milei dice que no va a haber, que no, que eso va para largo, el peso se plancha. Deja de haber inflación. No, no inflación, inflación siguió viendo, pero dejó de haber una devaluación del peso. Perdón, es que Después, perdón, a no las termino de pocas... comprender eso, nada más para dejar claro. Mi ley Sí. tiene ese peso, entonces, o sea, valga la redundancia, tiene ese peso en cuanto a Y las dinámicas comerciales a lo interno de Argentina, a ese nivel. sí, no tanto Milei como individuo, sino la posibilidad de que gane las elecciones. Porque vos tenés un candidato que defiende el peso y un candidato que defiende el dólar. Entiendo, Si gana el entiendo. candidato del peso, el peso vale más, cuesta más. Si Claro, el sí, candidato del dólar gana, el dólar vale más. entiendo. Entonces, bueno, en realidad el peso vale, no importa mucho el dólar. Pero entonces, Entonces, eso de que cuando Milei viene a decir, no, esto va para largo, el peso se plancha. Y después, unas semanas después, Milei sale a decir que no. Cambio de planes, la dolarización se hace lo más rápido posible, todo se hace en los primeros 6 meses, dice. Y ahí de nuevo el peso se vuelve a disparar. En realidad el dólar se vuelve a disparar, el precio del dólar. Pero eso ya era cerca de la primera vuelta y en la primera vuelta Massa gana contundentemente. Gana con 7 puntos de diferencia. Muy poco para tener una victoria absoluta en primera vuelta. Y el dólar que estaba en 1200, casi 1200 pesos, pasa a estar 900. Y después pasa a estar 800. Y bueno, y desde ese momento ya todo el discurso de Milei colapsa, porque en el medio Marra, que es un candidato, y
no sé cómo se llama, Lemoyne, que es una diputada, entiendo, se mandan cagadas. Lemoyne dice que los padres deberían tener la posibilidad legal de renunciar a la paternidad y de la misma manera que las mujeres pueden abortar, los padres podrían renunciar a la paternidad. Y Marra dice pelotudeces, como siempre dijo pelotudeces. Eh, entonces, una parte importante de la militancia de Milei le empezó a echar la culpa a estos dos. En el medio salió un tuit muy polémico de Stan Lemon que decía, no fueron ni la venta de órganos, ni la venta de armas, ni la venta de bebés, sino yo diciendo que los padres por anunciar la paternidad, lo que hizo que la gente no votase a Milei. Hoy en día ya todo lo que es el discurso de Milei está bastante roto por la última decisión importante que se tomó, que es que Milei pactó con Bullrich y Ujú. con Macri. Eh, Eso por un lado le vendría bien porque estaría ganando los votos del antiperonismo, pero por otro lado, toda su militancia se está viendo muy traicionada porque se está aliando con la casta que juró destruir. Y entre eso, lo gracioso es que a Macri le termina ofreciendo 5 ministerios, no, 5 u 8, no me acuerdo, pero muchos ministerios y, y eh, a Schiaretti, que era otro partido más chico, también le ofrece, no sé si 1 o 2 ministerios, pero no responden. En todo el quilombo se acuerda que Milei ya no va a dolarizar. Sí va a haber libre intercambio de divisas, pero no va a dolarizar. No va a permitir la venta de armas, no va a permitir la venta de órganos y va a defender los derechos LGBTQ+. Go on. Ah, Todo eso por el acuerdo que se hace con Bullrich. Y la cereza del pastel, el culmine de todo, es que Milei en un podcast le ofrece un ministerio al FIT, al Partido Comunista. No, al Partido Comunista no, bueno, porque el los Partido Comunista troscos, está en, el pues. frente en la Unión por la Patria. A los troscos. Les ofrece un ministerio. Eh, Ahí el compañero este dice muy dudoso porque Milei dijo en una entrevista que le hicieron hace poco que se le notaba muy nervioso, que no se había pactado nada, que no había ninguna condición, pero Bullrich en su Twitter publicó las condiciones que se habían puesto, que eran los ministerios y no la venta de órganos, no la venta de armas. Entonces, hoy en día está muy complicada la cosa porque hay muchos de Bueno, en el medio está la UCR. La UCR forma parte de Juntos por el Cambio. Ujú. Pero en el medio, un presidente muy importante de la UCR, que fue Alfonsín, que fue el que hizo el juicio a las juntas y la persecución de los genocidas, salió y dijo que la UCR debería ir con Massa. Porque si se alían con Milei, se están aliando con alguien que dice que la dictadura no fue un genocidio, que los terroristas, es decir, las guerrillas, habían matado civiles, se habían puesto bombas matando nenes y esas cosas que no son verdad. Ujú, exacto. Y nada en comparación a los 30.000 desaparecidos. eh, Es que digamos, sí, exacto, es un falso equivalente, la comparación es ridícula en cuanto a condiciones y en cuanto a la situación real de, y ahí sí la tortura, hablemos de niños, ¿no? Cómo se le arrebatan a niños desde el vientre de sus madres, prácticamente, ¿verdad? Se regalan por todo el mundo, eso sucedió indiferentemente de si todo civil que hayan matado era terrorista o no, evidentemente el niño ni nacido por más, no sé, la defensa israelita, podríamos llamarlo hoy en día, ¿verdad? Que los niños ahora son terroristas, pero por más defensa israelita, un niño ni nacido, ¿qué culpa tiene, verdad? Y es regalado, es vendido, perdón, una cosa es espantosa. sí, además de que Montoneros y el ERP
el ERP siendo el Ejército Revolucionario del Pueblo, una guerrilla que se dice trotskista, pero que realmente era Ellos como todos rompen. los marxistas que estaban dispuestos a cagarse a tiros, se fueron a ERP, sean trotskistas o no, A ver, ellos, porque en ese caso los... perdón, Sí, aquí voy a interrumpir porque yo conozco el monstruo porque vi en sus entrañas, ¿verdad? Yo en algún momento también tenía alguna trauma con mi padre y me metí al trotskismo. No, mentira. Y hay mucho, a ver, se admira mucho al ERP, pero al mismo tiempo, o sea, se tiene que reconocer que el ERP rompe con el trotskismo y la Cuarta Internacional, diciéndoles básicamente tibios, ¿verdad? Sin lugar a dudas. O sea, categóricamente en sus congresos ellos, o sea, Santucho queda, o sea, hace una división entre nosotros y ellos muy fuerte. Yo creo que ya ahí sí más a la tendencia siglo XX hispanoamericana, digamos, de casi que tricontinental, ¿verdad? Muy, muy asociada como a este tipo de figuras, muy de, casi que ni con Moscú ni con otros, ¿verdad? Pero el trotskismo yo creo que en esa etapa, bueno, tras la muerte de Stalin, ¿verdad? Es una etapa donde yo creo que, o sea, no, Santucho es muy, a mí me gusta mucho la crítica de Santucho, digamos, de ese periodo donde dice básicamente tibios, ¿verdad? Pero bueno, continúe. Voy a abrir la puerta de perro, pero sigo aquí y te escucho, adelante. sí. Bueno, de hecho, el ERP, en comparación, Montoneros era la guerrilla del peronismo, que de hecho, siempre que se escucha a alguien hablar de Montoneros, Montoneros tenía una organización mucho más informal. Eh, Era más de un grupo de chicos que estaban dispuestos a poner alguna que otra bomba y hacer algún que otro secuestro. Dato curioso, Montoneros lleva a cabo el secuestro más caro de la historia de la humanidad, pagado, no la exigencia, sino el pago real. Eh, el ERP, por otro lado, tenía una estructura mucho más militar. De hecho, algo que cuentan siempre los que estuvieron en ese momento es que a un montonero lo veías y lo reconocías. En cambio, vos podías tener al chabón más fascista, conservador, retrógrado durante 3 años al lado tuyo y al día siguiente enterarte de que era un guerrillero del ERP. Claro. Porque la formación militar y secreta, a cierto punto, que tenía el ERP era muy grande. Al ERP, muchos de los guerrilleros del ERP se entrenan en Cuba Mm, y son formados por el Servicio de Inteligencia cubano, que a su vez era formado por la KGB. Entonces, eh, no, tenían una formación mucho más llevada a cabo que Montoneros y llevan una guerra. Ellos tratan de llevar una guerra abierta con el Estado, pero al final los terminan acorralando en el Monte Tucumano y los terminan ejecutando la mayoría. claro. Te voy a Pero bueno, sin interrumpir un entrar poco, a sí, las... exacto, Sí, porque podemos hacer todo un capítulo dedicado a eso. De hecho, justamente el profesor que yo siempre sí, traigo, Juan Diego, bueno, él tiene mucha experiencia de trabajo con Chile, con Argentina, y de hecho conoce mucho sobre el caso de la Montoneros y el ERP. Entonces un día podríamos venir y hacer un encuentro bonito. Pero bueno, continuando específicamente con mi ley y más, te repito y reitero la pregunta que te dije que iba a ser al final frente a que somos comunistas, frente a que reconocemos que de alguna manera estamos hablando del menos malo en todo caso, ¿verdad? De que vamos a continuar la estructura capitalista, dominación, de lo que usted quiera. Entonces, mi ley y masa, en tu perspectiva, ¿cuál sería la opción que contextualmente podría ayudar a Argentina, ¿verdad? Frente a todas las crisis materiales concretas que hemos estado discutiendo. a mí me parece que hay tres maneras de ver las cosas. Quizás la manera más extremista, que es decir, hay que votar a Milei, así todo se va a la mierda lo más rápido posible y podemos dar la revolución lo más rápido. Que yo no la comparto. Y me parece muy cuestionable. Después está la visión de votar en blanco o votar, que también sería votar en blanco, pero poner una boleta del FIT o del Partido Comunista, que es lo que llamó a ser el FIT. De hecho, en el medio, el Frente de Izquierdas Trotskista se fragmentó, se partió en varios pedacitos, como siempre pasa, Como pero esta siempre. vez más grave, porque Miriam Bregman, la candidata, llamó a votar en blanco. Mm, Pero otros candidatos de la interna y el FIT está conformado por un montón de partidos de índole trotskista
y muchos de esos partidos dijeron, no, hay que ir a votar a Massa, no puede ser que gane Milei. Y la otra postura, que, a ver, esa postura generalmente ve a Massa y a Milei como lo mismo. La realidad es que Milei sí presentó un plan económico, Massa no. Massa no presentó un plan económico escrito, sí, basado. Entonces no podemos hablar de que Massa tuviese, que sabemos que van a hacer lo mismo. Yo lo dudo realmente. Y la otra cosa es decir, no, vamos con Massa porque es el menos peor, ¿no? Obviamente Massa no representa los intereses de la clase trabajadora, Massa no es comunista, Massa no es socialista. No sé por qué la gente en Twitter piensa que Argentina es socialista, no lo sé. Massa no representa sus intereses, Massa representa una postura más conservadora que Cristina, aunque eso no podría significar algo precisamente malo. Eh, de hecho, quizás el problema de la Argentina fue el neo-keynesianismo y no el keynesianismo, eso habrá que verlo. Entiendo. Más como Eh, asociado a promesas de campaña, populismo, que propiamente incentivar la economía, tal vez. sí, y ahí quizás habría que entonces hablar de las posibles consecuencias de que, de que gane cada uno. Digo, en el caso de que gane Milei, realmente nadie puede saber nada, porque no podría dolarizar de facto, porque hoy en día ya Unión por la Patria tiene quórum en senadores y le faltan dos diputados o uno, no me acuerdo, para tener quórum en diputados. Entonces, inclusive si Milei se aliase con todo el resto, inclusive con la izquierda, inclusive con los trojos, inclusive con todos, le sería imposible dolarizar, porque tiene que pasar las dos cámaras, tiene que pasar primero diputados y después senadores. Entonces sería imposible para Milei dolarizar. Acá dice que si gana Massa va a seguir todo igual, pero si gana Milei no se sabe si va a terminar bien o mal. No, a ver, si gana Milei se sabe que va a terminar mal. Ahora, lo que estamos hablando es qué tan mal vamos a terminar. Si vamos a seguir igual porque no pudo hacer nada, o vamos a ir a peor porque pudo dolarizar y todo se fue a la mierda. Con Massa no sabemos qué va a pasar, porque en ambos aspectos sabemos que tiene que haber un ajuste. Porque estamos en el fin del ciclo económico, tiene que haber un ajuste. Al menos tendría que haber un ajuste. Eh, El tema es que hay que ver, porque si gana Massa, yo creo que pueden ocurrir tres cosas. En las peor de las circunstancias hay un ajuste, se reduce la capacidad de compra de la gente, se reduce la calidad de vida de la gente para el proceso de crecimiento de la Argentina y en ese caso hay que ver si la Argentina empieza un proceso de decrecimiento como se espera o se estanca o decrece menos de lo que se espera. En la situación que yo encuentro, no sé si más probable, pero probable de las buenas, es que Massa logre poner un fin a la inflación, o al menos a la inflación desmedida que está viendo ahora, pueda recuperar un cacho de la capacidad de vida de la gente y pueda estabilizar la situación. Ese es el caso que yo no considero más probable, yo creo que va a haber un ajuste, yo creo que eso es lo más probable, pero en caso de que mejore, eso sería la chance. Y ya irnos a fantasear de que ojalá pasa esto, tendría que haber por las guerras, un aumento en el coste del grano, se terminaría la sequía. Ahora, a finales de esta presidencia, se espera inaugurar el gasoducto Néstor Kirchner, que es un gasoducto que permitiría exportar gas a, entiendo que Bolivia, Paraguay y Brasil, que ingresaría varios miles de millones de dólares en ventas de gas anuales. Entonces, si se logra, tipo, si la sequía para, si aumenta el precio del grano y se puede exportar gas que antes no se exportaba, eh, y una buena gestión económica, con Massa podría haber un proceso de crecimiento como hubo como el que hubo con el Néstor Kirchner. Pero estamos dependiendo de cosas exógenas que no sabemos si van a ocurrir y tampoco se esperan que ocurran. Eh, lo más probable es que haya recorte. En el mejor de los casos, podría ser un recorte no tan terrible. Y eso, poco más. Acá él siguió comentando, dice que
si Massa quisiera hacer bien las cosas, las podría haber hecho este año y medio, ministro de Economía, y solo la cagó. Sí y no, porque la realidad es que las medidas de Massa empezaron a ser muy últimas, muy, tipo, muy tardías. También algo que es innegable es que este gobierno está caminando para tres direcciones distintas al mismo tiempo. No se está moviendo. El presidente no habla públicamente de hace 2 años. La vicepresidenta de hace 3. Massa ya está casi funcionando como un presidente, salvando las papas que puede, con un ministerio, con ministerios que no controla porque o son de Alberto, o son de Cristina, o son de alguien más que no se sabe muy bien qué son. Y acá después dice, también si gana Massa, un gran porcentaje de la población joven se va a ir a donde va a recaudar Massa para el ajuste que quiere. No se va a ir la población joven. No va a haber una mayoría de la población joven porque eso es asumir que la mayoría de la población joven tiene los medios para irse del país, establecerse en otro país y costearse un nivel de vida probablemente más caro en España, Italia o Estados Unidos. Y Cierto. eso no es la realidad. Seguramente alguien se vaya, sí, pero, no va a ser, no va a ser importante la gente que se vaya. Es medio ridículo pensar eso. Sí, yo creo que sería, además estaríamos asumiendo cosas que no sabemos, ¿verdad? O sea, sí se va la gente, Estás pues. streameando Sí, el sí, OBS, ¿eh? claro, vamos a ver cuál de estas es. Es que la intención aquí es ahorita poner un video para que lo podamos ver y ya terminar con esto. Digo yo como para que lo podamos ver y así. Vamos a ver, vamos a ponerla acá. Bueno, perfecto. El video que vamos a ver es un video de reacción porque yo ya he puesto ahí en el chat que si nos mandaban videos para reaccionar, los reaccionaríamos, pero ya se está pues alargando un poco, así que solo vamos a reaccionar a uno. Y pues ya después de eso podemos cerrar a partir de nuestras impresiones. Así que bueno, si lo quieres ver, voy a ponerlo en la pantalla. Em, ¿Se ve bien? Es que yo no veo nada. ¿Sí se ve? ¿Vos lo estás viendo, digamos, en el... Paco, ¿me escuchas? Yo no sé si Paco me escucha. Transmitilo en el Discord nomás. En el Discord no, en el Twitch y Ah, lo veo bueno, de ahí. pero por eso, pero sí se ve, ya lo, Ahí ya déjame que lo cargo puse. la página porque Ajá, exacto. Decime si lo ves. voy con un cacho de atraso. Tengo que esperar un cacho a ver si se ve. Ok, No, ahí Me dice que no se planteo ve. Sí, 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 te escucho, te escucho. ok. El video igual no anarcocapitalista. se ve, ¿eh? Vamos a ver. Tiene A ver. Bueno, entonces lo voy a poner en esta pantalla, a ver qué tal. Sí, no sé, qué raro. Pero bueno. Sí, voy a tener que ponerlo aquí lastimosamente. Encima de vos. Ahí sí se ve. Ok, perfecto. Quería ver si podía ponerte a vos y a él, pero parece que no. Pero bueno, se pudo. una parte linda, que es la parte anárquica. Es que el directo va con La parte mucho que me más gusta. retraso de la decir, conversación acá del Discord, entonces tengo que esperar a Una que asociación lo pongas en el pasado. libre de productores, ¿no? Es una maravilla como modelo social. Y sin monopolio de la fuerza. Porque es libre. El problema es cuando deja de ser libre. ¿Y cuándo deja de ser libre? Cuando hay alguien que tiene la posibilidad de imponerte bajo una fachada de libertad, una situación opresiva. Hacerte trabajar 14 horas por día. O sea, te pusieron la pistola en la cabeza obligándote a trabajar. No, porque hay otras formas. ¿Eso es opresivo? Hay otras formas de coerción que no son la pistola en la cabeza. Igual se ve. Y eso, digamos, el consentimiento no solamente se rompe frente a una situación de vida o muerte. Hay muchas cosas que llevan al ser humano a hacer cosas contra su libre voluntad. ¿Y entonces por qué las hace? Y entonces, digamos, o sea, ¿por qué va a ir en contra de sus propias preferencias? O sea, ¿quién soy yo para determinar que no es lo suficientemente capaz para saber qué es lo que quiere? Es que no es un problema de capacidad. Si vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas, o 14 horas, o 10 horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad. No, bueno, ¿cómo que no? Y podés elegir que Morirte si de hambre. querés morirte. Y claro, No, es que obvio. yo no me quiero morir
No quiero ni la horca ni la guillotina, quiero la libertad. No, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me gustaría que me paguen $1 millón por día, pero No, no pero lo hay una paga nadie, diferencia digo, o sea, sideral. y no me siento, Hay digo, una explotado. diferencia sideral entre el $1.000.000 y lo que estoy planteando yo. No, bueno, Que pero se es que, llaman- digamos, pero que se es llaman lo que vos derechos crees humanos. que, digamos, hay un nivel, digamos, que está bien y hay un nivel No, que no, que se digamos, o llaman sea, y derechos es humanos. absolutamente, digamos, Que- absolutamente subjetivo, digamos, y es, Pero y Javier, que, y es Javier, querer vos imponer esa sinceramente, subjetiva a otro. Javier, vos sinceramente defendés el derecho a morirse de hambre. A Sinceramente. ver, cada uno puede hacer de su vida lo que Por se eso, le dé pero la vos gana. sinceramente decís, en esa situación, una A persona ver, si vos tenés la posibilidad de trabajar. no solamente lo Digo, hace Marx trabajar lo 18 eligió, horas, ¿no? Y lo eligió para sus hijos. Se prefirió no trabajar y que sus hijos se murieran de hambre. Pero, a ver, ¿y a vos te eso... parece una elección No, ética? A ver, digamos, Ok. Ok. Varias cosas de... Ok. O sea... Ok. Dios. Ok. Ok. Solo voy a hacer como un apunte. No sé dónde se saca la gente de que las hijas de Marx se murieron de hambre. O sea... O sea, como que está Wikipedia. O sea, no es difícil. No es Yo ahí difícil. igual no te estoy escuchando en el Discord, ¿eh? De verdad, no me puedo escuchar. Ya deberías escucharme. Se supone. A ver, ¿qué tal? No, sí es cierto, no funciona muy bien. Vamos a ver. Pero sí, vamos a ver, muchachos. Me disculpan ahí la molestia, pero es que bueno, los fallos técnicos son fallos técnicos y yo estoy medianamente convencida de que la tecnología me odia. O sea, como que hay un complot activo de parte de la tecnología en contra de mí. Ahí está. Ok, ¿me escuchas? ¿Sí? Y ahí. Perfecto. Bueno, como te decía, no sé dónde saca la gente de que las hijas de Marx o los hijos de Marx se murieron de hambre. Creo que, o sea, Sí, yo tampoco. creo que un hijo tal vez murió joven, o sea, como niño, como muy común en Sí. el siglo XIX, pero sus hijas vivieron hasta adultas, todas, y lo sobrepasaron en edad y se casaron, hicieron su estilo de vida. Creo que una murió de una enfermedad, creo que dos se suicidaron. O sea, uno podría preguntarse qué significa de que dos de sus hijas se suiciden. Pues sí, pero eso no es igual algo para decir que él no. Primero, trabajó mucho. Toda su producción. Es más, trabajó tanto que le valió ser expulsado de como 3 países distintos por su labor periodística. Sin lugar a dudas. O sea, no hay discusión sobre esto. Yo puedo presentar aquí un libro entero sobre artículos que nada tienen que ver sobre filosofía marxista, es meramente de trabajo periodístico. El mismo Kennedy dijo que hubiese sido de Marx si le hubieran pagado mejor en el New York Times, una cosa así. Él mantenía activa una correspondencia con Abraham Lincoln durante la Guerra Civil estadounidense, precisamente con la intención de informar. Entonces, en realidad no sé dónde saca eso. Además, decir que el trabajo académico de escribir no es trabajar es muy raro. Es como decir que usted, una editorial de un libro, le pague por hacer un libro, hace el libro, lo publica, y eso no es trabajar, no entender, o sea, no se invirtió tiempo, o sea, digo yo, su producción Sí, teórica además Marx fue un autor muy prolífico. muy... No fue cualquier cosa. Digo, no es que le escribió El Capital, Los Burundices y Crítica al programa de Gotha, después hizo el coso comunista, el manifiesto comunista y se echó a dormir. Sino que él trabajó para muchísimos periódicos toda su vida, manteniendo a su familia. Y lo más que pudo. Sí. Sí, o sea, De hecho, él tuvo, de, de los 7 hijos que tuvo, Edgar se murió muy chiquito, nació en el 47, se murió en el 55. Henry Edward nació en el 49 y se murió en el 50. Francisca se murió en el 50, nació en el 51 y se murió en el 52. Pero después tenemos a Jenny Longuet, que Longuet se apellida por el revolucionario Longuet de la Comuna de París. Frederick Lewis Dumont, no sé por qué tiene otro apellido, no, pero porque ese se murió en... realmente no sabemos si era hijo de Marx. Hay una carta por ahí que dice que es hijo de Marx. Hijo natural, digamos que durante su vida se le atribuyó a hijo natural de Engels y demás.
Pero en realidad, o sea, no sabemos muy bien. O sea, hay una carta en Ámsterdam que dice que era hijo de Marx, y una empleada básicamente, pero... Bueno, no lo sabemos, pero en todo caso sí. Igual que Entonces yo. podemos hablar que las únicas dos que vivieron bastante fueron Jenny, que vivió 40 y casi 40 años, 39 años, y Henry Edward no, sino Coso. No, la otra sí murió, por Laura ejemplo, Marx, que se Laura murió en 1911, sí. en el 11, ¿estás seguro? Bueno, No, Eleonor se murió en el 98. ajá, Laura Marx se murió en el 11. uf, bueno. Ah, y ella fue la que se suicidó, por ejemplo. O sea, es que esa es la cosa, o sea, como que creo que hay dos que se suicidan, dos hijas que llegan a grande que se suicidan. Porque la de Longet también ellos se suicidan, hacen un pacto de suicidio rarísimo. Está también la otra, digamos, la primera que muere de una enfermedad, con hijos y todo. De hecho, la línea de Marx que queda es por ella. Y ese otro hijo por fuera. Y los otros creo que dos o tres que sí mueren muy niños, pero es muy normal para el siglo XIX. O sea, digamos, pasar a decir que fue porque los mató de hambre a algo bastante normal, que era que en el siglo XIX murieran unos niños muy temprano, pues, o sea, por Dios, o sea, dos de ellos murieron en el primer año, ¿me voy a entender? Además de todo, murieron de hambre, no, podríamos decir, ay, es que era un mantenido, en el peor de los casos, porque su esposa era una de las familias de mucho dinero aristocrática de Alemania, ¿no? Entonces, claramente, no, o sea, no se estaban muriendo de hambre. El punto es que, no sé por qué, eso es que he escuchado de esa retaíla como por todo lado. Yo creo que es que vieron nada más, es que se le murieron cierta cantidad de hijos y eso es suficiente. Pero eso es como decir que, no sé, que los reyes católicos, los hijos que perdieron los mataron de hambre. O no sé, todos los hijos que se le murieron a Enrique VIII fue por que se les murieron de hambre. O sea, eso es un salto cualitativo muy amplio. Pero bueno, fuera de eso, que me parece que nada, lo traje a colación porque lo he escuchado muchas veces. Qué figura más interesante, o sea, de verdad le dieron tiempo para que pensara su respuesta. El otro tipo, el mediador, tuvo que intervenir y decir, ¿de verdad estás sosteniendo el Sí, derecho a morirte de hambre? O sea, yo sostengo ese derecho para Gandhi, me va a entender, una persona que activamente, sí, o sí, sí, sí. sea, tenga un voto de hambre y lo que quiera, pero fuera de eso, a decir que o trabaja 10 horas o se muere de hambre es una decisión aceptable. Es que ni siquiera es un tema político, Sí, humano. sí, igual un comentario que decir, Jenny se muere de cáncer, no me acuerdo muy bien de qué tipo de cáncer, pero se muere de cáncer. Y Laura Marx es la que se suicida en París después de que ella y su pareja se suicidan después de que después de que el movimiento comunista al que ellos habían creado es destruido por Francia y se suicidan por no tener nada más que pelear. Dato curioso, era amiga íntima de Lenin. Lenin estuvo, de hecho, en su funeral, totalmente, de hecho. Y muy triste en realidad porque, o sea, poniéndolo en perspectiva, en realidad, o sea, 6 años hubiese visto lo que hoy estamos conmemorando, ¿verdad? La revolución de octubre, la primera revolución proletaria. Que bueno, feliz, feliz 11 De octubre. bueno, no, 6 de octubre, sí, para el calendario georgiano, no digo gregoriano, perdón. No, gregoriano no, ¿cómo se llama el de ellos? ¿O sí es el gregoriano? Sí, Así es el gregoriano, entonces el juliano es, ok. Juliano. Sí. Entonces, bueno, esa mentira me parece muy interesante, digamos, que sea como tan recurrente. Eh, pero bueno, es el tema de nuevo, el tema de la falta de humanidad frente a la demagogia. Ahora, yo creo que eso es demagogia. Me dolería mucho pensar de que existen seres humanos sin una deficiencia en el desarrollo de su lóbulo frontal que se atrevan a decir semejantes cosas, ¿no va a entender? O sea, es que de verdad, digo yo, hay que tener, o sea, serios problemas de socialización para decir cosas como, para dejarse decir cosas como esas. Así que yo asumiría que es más un tema demagógico, ¿verdad? Es un tema de posicionarme como la figura más extravagante, con la posición más exagerada. Pero termina lastimosamente para mí de influir reincidir en este fenómeno que es el que estaba explicando, el cual yo metería un poco a Milei y a otras figuras como esta,
de como la persona que grita más, la persona que dice lo más descabellado, es la persona que tiende a tener o ser vista como la más carismática, ¿verdad? Como la que llama más la atención y lastimosamente tiene un proyecto, o sea, un discurso político que llama. Pero, o sea, la falta de humanidad de decir, además, es que de nuevo, no hay que tener dos dedos de frente para, para decir que existe una diferencia cualitativa, ¿no? Entre yo desear volar o ganar $1.000.000 al día, que sería exactamente lo mismo, a decir, bueno, las personas no tienen que tener decisiones como o morirme de hambre o trabajar 10 horas, ¿verdad? O morirme de hambre o las repercusiones físicas, morirme primero, digamos, morirme antes, ¿verdad? Este, no sé, o sea, me parece que, y en Argentina, específicamente Argentina, el país con más psicólogos per cápita, un país, como decís vos, con niveles de desarrollo humano y una trayectoria política como es, creo que es lo que más resalta, ¿verdad? Que este tipo Sí. de discursos hayan colado en esa población. ¿Vos dirías que también tiene algo que ver con una juventud eh, que le guste de alguna manera la rebeldía, ¿verdad? Reaccionaria, ¿verdad? Tal vez sus padres, como decís vos, bueno, tu madre es feminista, por ejemplo, eh, reaccionando, ¿no? De alguna manera a esta generación, o sea, como que esté de moda ser de derechas, tal vez. Sí, a mí me parece que es una reacción a este liberalismo extendido desde Estados Unidos. Yo a los 12 años también era libertario. Digo, eh, porque pasa mucho de que vos llegás al secundario, las pibas empiezan a meterse en el feminismo, te empiezan desde la propia ESI y desde propios cosas del Estado empieza a haber como una bajada muy liberal en ese sentido, y uno, por un lado, siendo un hombre normal, común y corriente, mediocre inclusive, o bastante boludo uno, se encuentra que de repente está, no sé, la chica popular del grupo, o la linda, o la que tiene plata, diciéndole a uno que todos los problemas que tiene, que tiene ella en la vida es por culpa del hombre que lo oprime. Cuando uno se ve a sí mismo y dice, yo soy un pelotudo, ¿a quién estoy oprimiendo? Claro. Eso sumado a que se encuentra un refugio en eh, esta masculinidad más reaccionaria que surge en respuesta a eso, en las redes sociales que encuentran, tipo, que sirven para encontrarse de eso y hablar de eso de manera privada, y al mismo tiempo con influencers, como sea un tío blanco hetero, Roma Gallardo, Tipito Enojado, etcétera, 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 que tienen esas, que más que definirse en ser liberales u otra cosa, se definen en estar en contra del progresismo. Mm. Y después viene Milei a canalizar todo ese odio. Eh, También hoy en día muchos de esos votantes es gente que no está del todo integrada en la economía laboral, entonces no forman parte de un sindicato. Eh, y eso, yo me imagino que con el tiempo va a ser gente que va a madurar un poco más el pensamiento y va a dejar de ver las cosas tan en blanco y negro. Quiero pensar. También obviamente es algo que se va a ir yendo, se va a ir perdiendo. Históricamente se fue perdiendo la militancia a nivel global, al menos en Occidente, eh, en todos lados. No es un caso ni argentino, quizás nosotros menos porcentualmente, porque siempre fuimos más politizados que el resto. Pero primero en Europa, después en Estados Unidos, no, primero en Estados Unidos, después en Europa y después en el resto de Occidente. Eh, y nada, y me parece que es algo que tenemos que tratar de seguir combatiendo como podamos, realmente. Bueno, en ese caso yo Y creo ver cómo que, usamos las redes sociales para eso. claro. Perdón. No, no, yo ya me iba a despedir, iba a decir que te iba a agradecer muchísimo por el espacio, por aportarnos todos estos insumos para poder entender mejor la realidad de Argentina. Eh, bueno, creo que, o sea, es muy importante no solamente saber lo que está pasando hoy en día, sino las causas, ¿verdad?, de los comportamientos políticos del electorado argentino, además de
cómo funciona, ¿verdad? La historia electoral argentina, que es bastante interesante, repito, en lo sui generis que es y en lo vanguardista que ha sido a nivel hispanoamericano, ¿verdad? O sea, yo creo que es bastante particular y como decís vos, producto de un sistema muy en general sui generis que le aporta a los ciudadanos un alto desarrollo humano con una desestabilidad económica como más bien lo estable, ¿verdad? Lo normal es que haya una suerte de crisis, ¿verdad? Eso es lo triste. Entonces, muchísimas gracias como por Sí. aportarnos todos esos insumos. Te iba a decir, ¿querés despedirte? ¿Decir algo en concreto? No, realmente yo no me esperaba tanto una entrevista. Yo no sé, tipo, realmente no, estoy recién formándome, soy chico, no me considero material para entrevista. Invito a cualquiera, si hay alguien de Argentina, que se acerque a Vanguardia, que hay gente mucho más formada que yo, muchísimo más formada que yo. Eh, y que, nada, eso, que poco más. Eh, nada, eso, realmente. Sí, aclarar también que hoy Eh, viene Paco, digamos, a darnos sus opiniones, claro, con toda la formación que tiene, el militante de Vanguardia, pero no viene en representación necesariamente de las posturas que sostiene Vanguardia como tal. Por lo tanto, si les interesa saber las posturas que de hecho sostienen nuestra organización hermana, también pueden ir a la página web de las Iberofonías Socialistas y ahí van a encontrar toda la información, ¿verdad? Para que busquen Vanguardia sí, Argentina. nosotros estrenamos página web ayer, así que eso. También nosotros no tenemos una decisión muy tomada de lo que son las elecciones. Realmente nosotros lo que dijimos fue cada militante tome su decisión personal. Obviamente nosotros vamos haciendo un análisis al momento, esas cosas, pero como no tenemos la necesidad de formar parte, somos una organización pequeña, tratamos de observar y hacer el mejor análisis posible a nuestras condiciones. Por supuesto, eso es lo importante. Entonces, bueno, estemos al tanto de las posturas que nos vienen desde Argentina y bueno, eso es un buen canal, ¿verdad? Vanguardia Argentina para poder ubicarnos. Entonces, pues agradecerte muchísimo por venir, por el espacio que nos diste. En realidad, yo creo que ya es bastante más tarde que acá. Entonces, pues muchas gracias por el tiempo y pues gracias a todos también los que dejaron comentarios, los que han estado viendo desde el inicio. Gracias a aquellas personas que están viendo esto también en diferido en YouTube y al día de mañana o después. Recuerden suscribirse, seguirme, dejar un like, dejar un comentario y también recuerden siempre está el enlace para las donaciones que siempre ayudan montones, ¿verdad? Entonces, pues nada, decirles... Una cosa antes, perdón, te interrumpo un segundo. El 19 vamos a estar haciendo el directo de las elecciones, de las últimas. Va a haber muchos más. De hecho, yo no sé si voy a participar. Yo participé en el anterior, quizás hoy en día deciden hacer otra cosa, no sé. Pero que nos vayan a ver porque va a haber otras opiniones. Súper Nada bien. más, ya puedes terminar. Claro, ¿no? Y de nuevo, para poder acceder al enlace y todos llegan a Vanguardia Argentina. Creo que tienen Twitter, Instagram, Facebook, me imagino, entonces, y ya tienen página web. Entonces, igual la información de todas las vanguardias las Tenemos pueden todo. encontrar en las vanguardias iberófonas, socialistas. Eh, no sé, no tengo por ahí el enlace, pero creo que si lo buscan así lo van a encontrar. Y pues nada, agradecerles mucho de nuevo y abrazos iberófonos y besos socialistas. Hasta luego.